temor, miedo, todo eso es fruto de la entrada del pecado. Pero hoy, nuestra realidad ya no es la realidad de Adán y Eva antes de la entrada del pecado. Hoy necesitamos entender cómo lidiar con nuestras emociones, especialmente con las emociones negativas. Bueno, la lección de esta semana nos lleva a considerar una historia bíblica registrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Este es un capítulo donde encontramos un desfile de emociones negativas. La historia cuenta que Amón, hijo de David, se enamoró de Tamar, su media hermana. Aquí encontramos la primera emoción negativa. Este amor que Amón sentía no era amor, era una pasión enfermiza, una emoción enfermiza, porque la Biblia dice que por causa de este amor, entre comillas, él se enfermó y comenzó a enflaquecer. El amor irracional no es una emoción positiva. Ningún amor auténtico es irracional. La pasión sí. La pasión quiere porque quiere. No entiende razones y muchas veces hace tonterías. Fue lo que hizo Amón. Él se hizo como que no podía levantarse, estaba enfermo, y le pidió a su padre David que le enviase a su media hermana Tamar para prepararle algo de comer. Y aprovechando que estaban solos, la violó. De nada sirvieron las súplicas de Tamar. Amón estaba enloquecido y concretó su delito. Ahora, aquí encontramos la segunda emoción negativa de este capítulo 13. Al verse deshonrada, Tamar sintió vergüenza, humillación, ganas de no existir. Hay mucha gente fracasada en la vida por causa de la vergüenza. Vergüenza de la situación social, de su situación económica, vergüenza de su raza, de su edad, en fin. La vergüenza es dañina y te hace sentir inferior a las otras personas. ¿Y David? Bueno, cuando David se enteró de lo que había sucedido entre sus dos hijos, se encendió su ira. Y aquí encontramos una tercera emoción negativa de esta historia. Ira, cólera, rabia. Aquel sentimiento que no te permite ver las cosas, las circunstancias con claridad. ¿Sabes? Hay mucha gente que cometió asesinatos por causa de la ira. Evidentemente, esta es una emoción perjudicial. Bajo cualquier punto de vista, la ira no es una buena consejera. Pero sucedió algo más. Cuando la historia llegó a los oídos de Absalón, que era hermano de padre y madre de Tamar, su corazón se llenó de odio y planeó vengarse. Ahora, no creo que este sentimiento, el deseo de venganza, le haya hecho bien a Absalón, porque la venganza no le hace bien a nadie. Inclusive está probado que en la mayoría de los casos, el vengador se arrepiente de lo que hizo y después vive angustiado el resto de su vida. Pero aquí vemos dos emociones negativas más: el odio y el deseo de venganza. ¿Será que en este momento, por algún motivo, tú puedes identificarte con Amón, o con Tamar, o con David, o con Absalón?
¿Qué hacer cuando emociones negativas empiezan a gobernar tu vida? ¿A dónde ir en busca de ayuda? Yo te digo una cosa, ve a Jesús. Jesús es el único capaz de arrancar de tu corazón esos sentimientos destructivos que están acabando con tu vida. Entramos ahora a la segunda parte de la lección. Aquí se habla de emociones positivas. Leamos lo que dice Colosenses 3, 12 al 14. Mira, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor, querido, no es una emoción, es un principio, pero es la fuente de todas las emociones positivas. Dios es amor, por tanto, cuando Pablo dice vestíos del amor, está diciendo, id a Dios, permaneced en Él. Ahora, ¿no fue eso que Jesús dijo en Juan 15, 4? Mira, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Frutos. Aquí se habla de frutos. Y muchas de las emociones positivas son frutos del Espíritu Santo. Es la manera natural como reacciona el Hijo de Dios delante de las circunstancias adversas de la vida. Pero para que esto sea una realidad en la experiencia, es necesario vivir una vida de comunión diaria con la fuente del poder y del amor que es Jesús. Lo interesante es que las emociones negativas o positivas afectan tremendamente a la salud. Las negativas hacen mal, lógico, y las positivas hacen bien. Las emociones tienen un gran poder para darnos salud, o por el contrario, para enfermarnos. El ser humano es un ser integral, compuesto de un cuerpo físico, mente, emociones y el lado espiritual. Cuando una de las partes está mal, repercute en las otras. No hay cómo evitar esta situación. La tercera y cuarta parte de la lección nos lleva a pensar en la manera como Jesús expresó sus emociones. Mira, cuando Jesús vio a la multitud que lo seguía, por ejemplo, la Biblia dice que sintió compasión por ella. Quiere decir, Jesús se colocó en el lugar de la multitud, trató de entender cómo se sentían esas personas después de haber viajado días y días para escuchar su predicación. Jesús sabía que esas personas estaban con hambre y su corazón fue movido a hacer algo en favor de esa gente. El problema de estas personas no era solamente el hambre, sino el vacío, la desesperación del alma. Aquella gente buscaba solución para sus problemas y Jesús sintió dolor por lo que el pecado había hecho con los seres humanos. Su compasión nacía de una comprensión completa de la naturaleza humana. Ese amor maravilloso, esa compasión humana de Cristo se manifestó muchas veces, como por ejemplo cuando curaba a los leprosos. Jesús no tenía miedo de aproximarse de ellos, de tocarlos. Jesús tocó no solo a los leprosos, sino también a los ciegos y a otro tipo de enfermos. Ahora, ¿por qué? Es que él sabía que esa gente cargaba en la vida un profundo sentimiento de rechazo. Nadie se atrevería a tocarlos. La enfermedad en aquellos tiempos era un símbolo de pecado. No solo la lepra, la enfermedad en general. ¿Recuerdas cuando un día los discípulos le preguntaron a Jesús quién había pecado, si el ciego o sus padres? Ahora, Jesús quebró todas esas barreras y se aproximó de la gente y las tocó. En otra ocasión, y esa historia está en Marcos 10, Jesús acarició a los niños. Y al joven rico, el relato dice que lo amó. ¿Por qué lo amó?
es que aquel muchacho estaba perdido en medio de la iglesia. Cumplía todo, guardaba todo, seguía, obedecía todo, pero estaba perdido. Creía que la salvación era la recompensa de un buen comportamiento, pero se sentía vacío y perdido. Y Jesús sintió compasión por él y lo amó. ¿Cómo puedes creer entonces que Jesús no te ama? No importa quién eres ni cómo vives, a pesar de las circunstancias en que te encuentras, Jesús te ama mucho y está dispuesto a extenderte la mano. En otra ocasión, delante de la ciudad de Jerusalén, Jesús lloró. La narración está registrada en Lucas 19, versículos 41 al 44. Dice así: cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta es una de las partes que más me emociona. Jesús, que todo lo ve y todo lo sabe, conocía el futuro triste de Jerusalén por causa de su desobediencia. El pueblo no entendía, o parecía no entender, o fingía que no entendía, pero se estaba encaminando a la muerte. Y Jesús amaba a esas personas. ¿Qué podría hacer más Él para ayudarlas a escoger el camino de la vida? Porque la decisión es personal. Nadie podría obligarles a andar en los caminos de la vida. Ellos habían escogido el camino de la muerte, y Jesús se emocionó tanto por la decisión errada de los hijos que amaba, que lloró. Ahora yo me pregunto a mí mismo, ¿qué con relación a mí? ¿Qué tipo de emoción yo le causo a mi Señor Jesús? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿No importa lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario? Son preguntas que solo yo puedo responder. Los evangelios muestran 2 veces en las que Jesús lloró. Esta, delante de Jerusalén, fue la primera. La otra fue por ocasión de la muerte de Lázaro. Ahora, Jesús no lloró en la tumba de Lázaro porque nunca más vería a su amigo. No, Él sabía que en 5 minutos más Lázaro estaría vivo de nuevo. Entonces, ¿por qué lloró? Por la tristeza de los otros, por lo que el pecado había hecho en la vida. En aquella ocasión Cristo te vio a ti que acabas de perder un ser querido y sientes que has perdido el rumbo de las cosas. Lloró por ti, por la tristeza que el pecado trajo al mundo y porque te ama. Muchas veces, Él a veces tiene que dejar que tú llores, porque es en el dolor que tú creces. Entramos ahora a la última parte de la lección hablando del plan divino para las emociones negativas que tanto nos hacen sufrir en esta vida. Cuando Cristo vuelva a esta tierra, todo será hecho de nuevo. El ser humano también será transformado. Esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad. ¿Sabes lo que eso significa? Estas emociones corruptibles, las que surgieron después del pecado, ira, llanto, dolor, angustia, desaparecerán. Esa es la promesa de Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Mira, voy a leer. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. ¿No es maravilloso? Acabó. Nunca más. Pero hasta que no llegue ese día, necesitamos ir a Jesús todos los días y permitir que Él opere en nosotros el milagro de la transformación. Eso es lo que hizo Juan. Llegó al Señor Jesús como el Hijo del trueno y fue transformado en el discípulo del amor. ¿Cómo? A través de la convivencia diaria.
Seguramente muchas veces Juan lloró su fracaso. Seguramente muchas veces pensó que no lo lograría. Es que traía una herencia genética terrible. Esa era su personalidad. Se dejaba arrastrar fácilmente por las emociones negativas, del odio, de la ira. Se enojaba con facilidad y se arrepentía después de lo que hacía, pero ya era demasiado tarde y había herido a las personas. Que amaba con sus palabras o con sus acciones. Pero a pesar de eso, creyó que Jesús era la única solución para su vida. Y lo buscó. Y lloró en sus brazos. Y le dijo muchas veces que no quería ser más como era. Y de repente, sin él mismo percibirlo, ya no era más el hijo del trueno. Se había